Saludos a todos nuestros oyentes que están nuevamente con nosotros aquí en nuestro espacio de construcción 099. En el día de hoy ustedes van a notar algo un poquito diferente. Falta alguien y efectivamente Elvis López, mi compañero y co-host, no estará con nosotros hoy porque anda de luna de miel. Sí, le está pasando bien, pero quizás no tan bien como yo, que voy a estar conversando con una persona súper especial, una invitada que voy a presentar inmediatamente. Estamos hablando de una ingeniera civil egresada de la Pucamaima, que también cuenta con un MBA en Project Management, gestión de proyectos, en el CEREM International Business School. Y también tiene una formación súper diversa en gestión y ejecución de proyectos, Lean Construction, auditoría de calidad y muchísimas cosas más. Estamos hablando de Zaida Fernández. Zaida, querida, ¿cómo estás? Hola Génesis, para mí es un honor estar aquí contigo compartiendo mi experiencia laboral y cómo me he ido desarrollando a lo largo del tiempo. Perfecto, muchísimas gracias Zaida por haber aceptado esta invitación. Yo me siento súper feliz y porque tengo muchísima curiosidad y por eso te decía que ni siquiera no quise indagar demasiado en tu desarrollo profesional porque yo quería escucharlo aquí hoy junto con los demás. Entonces, entiendo que vamos a hablar sobre muchas cosas interesantes que tú viviste, muchas habilidades blandas que aplicaste. No quiero dar chivo antes de tiempo. Y otro dato que se me olvidó mencionar, por cierto, en la presentación, ahora que lo veo, es que Zaida fue galardonada por Perfil Urbano de los 25 ingenieros jóvenes sobresalientes en el 2023. Vamos a hablar de eso más adelante, pero vamos a empezar hablando un poquito sobre tu ejercicio profesional. Entonces, Zaida, a mí me gustaría que tú nos hables un poquito de cómo inició todo, porque yo conozco un caso de algo que tuvo relacionado con la universidad, seminario, comité, pero tengo entendido que tú estabas haciendo una pasantía antes de eso. Entonces, cuéntame cómo inició tu carrera profesional y si puedes iniciar de la pasantía, pues mejor. Así es, yo creo que no podría hablar de mi inicio profesional sin hablar de mi interacción con el Comité de Ingeniería Civil en la universidad, que es donde se me abren todas las oportunidades. Bueno, en el 2017 yo entro en mi pasantía de la universidad como ingeniera residente en un proyectazo en ese momento que era la rehabilitación de la aeropista del aeropuerto. Ahí es que yo tengo mi primera interacción con los equipos, con la gente, con los contratistas, con los tiempos, que teníamos que trabajar muchas veces hasta de noche. Y ahí es que yo veo como que yo tengo como la sangre o la actitud para lograr cosas. Que por cierto, voy a hacer un paréntesis y disculpa que te interrumpa. Yo conocí una Zaida, que por eso es que me parece súper interesante indagar mucho sobre tu trayectoria profesional, que según yo era tímida y según yo era introvertida. Pero lo que pasó justo después, incluso antes de graduarse, me demuestra, o yo no sé si fue que tú trabajaste personalmente eso, yo creo que es importante que nosotros como ingenieros civiles hablemos de eso, porque de repente la gente piensa que esta profesión, específicamente la construcción, nada más tiene cabida para un solo tipo de personalidad, yo creo que no. Y a mí me gustaría saber qué fue lo que pasó en ese después de tu pasantía y qué tú hiciste, qué pasó en el seminario, que tus cualidades, habilidades blandas que te hicieron apta para la siguiente oportunidad profesional. Yo creo que básicamente fue encontrar eso que me gustaba. El hecho de yo ver algo materializado, para mí, es como que lo que más me apasiona en la vida. O sea, en el sentido de que tanto lo que yo hacía en obra, en el campo, como lo que yo hacía con los seminarios, con las charlas, con los talleres, me hacía sentir viva, conectar con la gente, materializar un objetivo. Entonces yo sabía que para yo lograr ese tipo de cosas, yo tenía que salir de mi zona de confort. Tenía que cambiar actitudes, tenía que hablar con gente, tenía que moverme, tenía que insistir, porque muchas de las cosas que yo he logrado es a base de la insistencia. Entonces ahí viene mucho el cambio de una persona introvertida a una persona que ya tiene que buscar la forma de conseguir un objetivo. O sea que era una realidad, tú eres una persona tímida. Sí, y lo a soy. Través, y todavía lo eres, sí, e introvertida. Y fue de que atento a campo. Atento a campo, atento a materializar objetivos,
tanto, como te digo, en el campo, como ver, por ejemplo, un seminario para 300 personas. O sea, liderar ese seminario para mí fue un antes y un después. El encontrarme simplemente con el hecho de dirigir un equipo, porque el comité tenía un equipo de trabajo de 25 personas, Exacto. donde yo tenía que llevar las reuniones, donde yo tenía que llevar la orientación, lo que íbamos a hacer como equipo, como comité. Pues entonces ahí viene y evidentemente para lograr las cosas tenía que sacar de abajo. De una forma o de otra. Entonces, en el seminario, porque creo que estamos hablando como desde el punto de vista de que ya todos se conocen, y yo entiendo que muchas personas te conocen, pero Zaida era presidente del comité en ese entonces. El Comité de Estudiantes de Ingeniería Civil organizaba muchísimas actividades, entre ellas una súper importante, y eso fue uno, por cierto, de uno de los mejores seminarios, fue el año de Zaida. Y Zaida, siendo una persona introvertida, tímida, tuvo que trabajar, que era lo que ella mencionaba, con un grupo de personas que normalmente no suele ser fácil porque somos jóvenes, cada quien quiere hacer lo que le da la gana, quiere trabajar a veces sí, a veces no, y lograr un proyecto tangible, como tú mencionaste en el seminario. Tengo entendido que del seminario, además de experiencias, obviamente que uno tiene que vivir para lograr ese proyecto, salieron otras cosas y que se relaciona un poquito con tu siguiente experiencia profesional, ¿cierto? Así es. Trabajar en ese seminario me permitió conocer muchos grandes profesionales del sector. Y ahí surge la oportunidad, un año antes incluso, de tener una propuesta laboral para irme a Bávaro a desarrollar 2 hoteles. En esos hoteles ahí funjo trabajando desde los inicios, de los cimientos, hasta la entrega a los clientes. Ahí conocí como los procesos constructivos, o sea, paso a paso. Eran proyectos de gran envergadura, en el caso de uno de ellos de más de 1,000 habitaciones, proyecto hotelero de 5 estrellas, categorizado 5 estrellas, y en el caso del otro, 4 estrellas. Entonces, me imagino que no solamente el tamaño y la envergadura del proyecto, sino que el tema de los horarios, que yo entiendo que uno de los primeros choques para nosotros, que, ok, salimos de la universidad, el manejo de ese personal multidisciplinario en ocasiones y también heterogéneo en términos de educación, ¿cómo a ti se te dio ese primer acercamiento con el personal extranjero o local que no necesariamente es técnico? Y que a veces uno, como mujer, en el caso tuyo también tímida en ese entonces, aunque ya evolucionando un poquito, ¿cómo fue ese acercamiento y esa experiencia? Primero fue un choque, o sea, cuando uno viene a la universidad le enseñan algo totalmente distinto a lo que uno hace, que me acuerda mucho algo que tú comentaste en uno de los podcasts, que no es lo mismo la ingeniería que la construcción. O sea, ese es el primer choque con la realidad que uno tiene, porque son muchas veces personas que no tienen la capacidad, personas que no tienen el conocimiento, personas que no tienen una forma adecuada de hacer las cosas, y realmente uno tiene que guiar a ese equipo. O sea, principalmente por la barrera de idiomas, muchas veces uno le dice, no, mueve este material allí, y cuando tú te volteas, lo mueven a otro lado porque no te entienden. Entonces, al final, tú lo que tienes como ir haciendo como una especie de prueba y viendo qué te funciona. O sea, hay algo que yo siempre le digo a las personas que trabajan conmigo, es que tú tienes que buscar la forma de lograr tu objetivo, pero que te funcione a ti. O sea, no necesariamente una persona autoritaria consigue siempre el objetivo. Hay 1,000 y una maneras. Yo he visto gente que tiene el don de la palabra, o una gente que tiene, qué sé yo, que son un poquito más interactivos o más amigables, y logran también el objetivo. O sea, realmente no hay una sola forma de tú conseguir lo que tú te propongas en materia de construcción. Y yo creo que eso aplica también para todas las áreas. Porque al final nosotros trabajamos con personas que tienen poco conocimiento, pero
en todas las áreas tú tienes que ir llevando el personal. Exactamente. Y qué bueno que tú mencionaste eso, porque, y voy a hacer recapitulación de otra cosa que hablábamos en uno de los episodios, y a mí me chocó en los inicios de mi carrera profesional, porque yo entendía que la única forma era la autoritaria. O sea, aquí se va a hacer lo que yo digo porque eso es lo que se va a hacer. Y honestamente eso no es sostenible. Hay un día que una persona, un trabajador, te llega con un humor cruzado y él no va a aguantar que tú le vengas con ese autoritarismo. Entonces, es lo que tú dices, hay que ver qué funciona para cada uno. Y aprender también de qué le da resultado a otro. Que casi me acabas de tumbar una de las mociones que yo tenía, porque yo venía con la ilusión de que existe una receta para el éxito y hay un perfil para el éxito. Y yo entiendo que hay una serie de acciones para el éxito que he visto en personas que admiro, incluyéndote. Pero, y entiendo que si las otras personas lo aplicamos, no, pueda que no dé resultado cuando viene a ver, no. Pero bueno, vamos a seguir hablando un poquito de tu experiencia profesional porque yo creo que vamos a caer a ese punto más adelante. Entonces, cuéntanos, después del ¿qué tuviste? ¿Cuál fue tu siguiente experiencia profesional? Bueno, ahí viene la pandemia, donde la construcción y todos los sectores tienen una baja. Principalmente el hotelero. Exacto. Vengo a Santiago. Uh-huh. En Santiago, primero en los momentos donde no había trabajo, yo lo que hice fue capacitarme. Cogí cursos de presupuesto. Yo tenía un conocimiento básico de lo que era Lean Construction, uh-huh. Pero ahí entonces también me capacito en esa área que me ha ayudado bastante. Y luego, más adelante, cuando el sector empieza de nuevo, como reactivarse, uh-huh. Me llaman a construir una torre, mi primera torre en Santiago. Ahí al poco tiempo me pasan a ser encargada, es mi primer puesto jerárquico. Y ya luego... Bueno, espérate, no podemos saltarnos así. Cuéntame qué fue lo que tú hiciste para que a ti en poco tiempo te pasaran encargada, porque aquí vamos a tomar nota. Vamos a ver. Eso no es que dije. Mira, cuando uno trabaja en los proyectos que son hoteleros, normalmente tienen un tiempo y ese mismo tiempo te exige mucho. Uh-huh. O sea, exige que tú tengas que cumplir un cronograma, tengas que manejar recursos óptimos. Entonces, esas herramientas yo me las llevé a donde quiera que yo vaya. Entonces, a pesar de que tengamos limitante de horario, a pesar de que tengamos limitante de recursos, yo siempre voy a velar para que el personal y el equipo que trabaje conmigo trabaje con un rendimiento máximo. ¿Pero qué yo hago con eso? Yo me enfoco en prevenir como estratega cualquier imprevisto que podamos tener en un futuro. O sea, tú te basas mucho en el tema de la planificación y programación para anticipar cualquier desperdicio, incertidumbre, problemática. Me gustó eso ahí. ¿Tú entiendes que esas fueron las cualidades que te hicieron sobresalir en ese siguiente trabajo, que ya era en Santiago, en una torre, para tú decir, no, mira, esta persona, pónganla de encargada, que es la que tiene las cualidades? Sí, es lo que entiendo que fue lo que marcó la diferencia. Tú mencionaste algo de la insistencia. ¿Cómo se aplica el tema de la insistencia? ¿O desde cuándo tú empezaste a aplicarlo? Tú me hablaste de tu pasantía, pero también en esa experiencia profesional tú aplicabas el tema de la insistencia. O sea, como yo, como ingeniero civil en construcción, ¿cómo yo aplico? Insistente que llamando a los contratistas, insistente con los trabajadores, ¿en qué sentido? Bueno, es que va a sonar un poquito jocoso, pero yo creo que la receta para tú conseguir un objetivo, por lo menos es insistir, llamar, siempre recordar, siempre estar pendiente de que uh-huh. si el personal llegó, si el personal tiene los materiales, si el personal... sí, o sea, ya viéndolo desde el punto de vista ya como encargada, entonces ya con el equipo técnico, insistirle, guiarle, decirle... o sea, siempre que hay un problema que es recurrente, nunca cansarte, insistirle de que mejoren, uh-huh. Por ejemplo, en confección de cantos. Quizá... Es como el seguimiento constante, pudiéramos decir ese sinónimo, seguimiento constante. Constante. Porque hemos hablado, y varios invitados me han hablado sobre eso,
Y qué bueno que tú mencionas el tema de que no cansate. O sea, nosotros estamos trabajando con un personal variado. A veces tú tomas una obra y lograste llevar a tu personal al punto que tú quisiste, pero te mueves al siguiente proyecto y adivina, tienes que empezar desde cero. Esa gente no sabe cómo que te gustan los cantos, esa gente no sabe cómo que tú te gustan las mochetas. Y lleva un proceso de capacitación que es de todos los días para tú llevar ese personal al punto que tú quieres. Entonces, ese tema de seguimiento, y yo siempre lo he pensado, yo entiendo que es uno de los puntos como más importantes que nos tocan a nosotros los ingenieros civiles, como supervisores de la construcción, porque nosotros no pegamos blog, como dice la gente, directamente. Nosotros no hacemos una mezcla directamente, sino a través de otros. Entonces, yo entiendo como que ese tema de la supervisión y el seguimiento es literalmente la definición de nuestro trabajo en construcción. Y ahí es lo que me ha funcionado desde que me integré en los proyectos hoteleros, que fue algo que mi primer jefe me inculcó. Diario, él hacía reuniones conmigo para ver el avance de los contratistas, me preguntaba de tiempos, coordinaba conmigo si tenía o no tenía los materiales, de manera que tuviéramos todos los recursos para que se lograra la planificación semanal. Todos los días hacía eso. Todos los días, al final del día, nos sentábamos como si fuera una escuelita. Así mismo lo hago yo con mi personal. Mi personal sabe que todos los días yo estoy dándole seguimiento al plan semanal, viendo los objetivos, cómo vamos, cómo lo logramos, percatándome de cualquier tema que puedan tener a futuro. O sea, yo diría que esa es como... Que eso, tú ves que entonces vamos viendo, que era lo que yo te decía, Zaida, que poco a poco podemos ir agregando habilidades blandas, habilidades técnicas, cualidades, costumbres, o sistemas que se van añadiendo como a una receta. Porque yo trato de aplicar eso que tú dices, como del seguimiento constante. Y hay veces que me dicen que yo soy intensa, y sí, quizás lo soy, pero es buscando que las personas entiendan y que no tengan que ser de una forma autoritaria, como que se alineen al mismo objetivo, el objetivo del proyecto, cuáles sean. Luego de esa experiencia, Zaida, ¿qué vino? Me dicen que estaba después de la torre de terminación en la que tú fuiste encargada. Sí, ya ahí entonces entramos a la gerencia de proyectos. Paso a Santo Domingo, donde me dan la oportunidad de empezar un proyecto prácticamente desde cero. O sea, ahí no había un encargado, ahí no había un guardalmacenista, ahí esa obra estaba prácticamente vacía. No tenía licencia de construcción, no tenía presupuesto, no tenía cronograma. De cero. O sea, de cero. Entonces ahí empiezo a preparar lo que es mi equipo técnico. Empiezo a reclutar, empiezo a organizar temas de inventario, empiezo a coger los planos, a licitar, a tener temas de licencia, a subcontratar. Y ahí me voy desarrollando hasta que entonces entrego la primera fase del proyecto, que correspondía a 6 torres de 13 niveles cada una. Un proyectazo. Un proyectazo. Y todo desde cero, o sea, incluyendo la parte de tramitación y todo. Todo. ¿Y cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cuál fue una de tus mayores enseñanzas de esa experiencia, si se te ocurre alguna en específico? ¿O cuál tú entiendes que fue la cualidad más importante que te llevó a salir airosa, por lo menos viva, airosa de ese proyecto tan relevante? La cualidad más importante era que independientemente de que, por ejemplo, mis supervisores o la gerencia estaba en Santiago y yo estaba en Santo Domingo, muchas veces yo no tenía el seguimiento de cerca de un supervisor. Tú eras la más yo tenía que tomar las decisiones. Yo diría que lo que marcó o lo que me diferenció o lo que hizo que el proyecto caminara fue el tema de la proactividad. Porque a pesar de que en ese momento o en algunos días que la obra se vuelve un poquito lenta, yo siempre estaba buscando como una forma de mejorar, una forma de integrar nuevos elementos al proyecto que pudieran desarrollarlo de una forma más económica o de una forma que con menos tiempo. Y es lo que tú dices, ya tú venías con el chip del de que el rendimiento máximo, y yo tengo que anticipar cualquier problemática para yo antes de que pase, yo saber qué hacer. O sea, ya tú venías con ese set. Tú ves lo que yo te decía, que poco a poco estamos sacando más o menos el mismo perfil. La proactividad no se queda, la proactividad. Y el tema de los rendimientos, de anticipar, de programar, no se queda.
Luego de esa experiencia con esas torres, que ese proyecto se terminó, ¿cuál fue tu siguiente experiencia profesional? Bueno, actualmente funjo como project manager de un proyecto en Santo Domingo demasiado interesante. Se llama Distrito Piantini, el cual contempla un hotel, una parte residencial y una parte comercial. Son 24 niveles más 6 sótanos en una de las zonas más importantes del polígono. Entonces, ahí estamos ahora mismo dando la batalla. Entonces, un proyecto de la categoría que tú estás mencionando, complejo, solamente de escucharlo, bastante complejo. A pesar de que tú vienes creando un perfil profesional de gerente, de gestor de proyectos, pero no hubo una parte de ti que te dijo, yo creo que esto yo no lo voy a poder hacer. O sea, seguro hay muchísima gente más capacitada, más experimentada, con más tiempo que yo a mi alrededor. O sea, eso no te pasó. Tú no tuviste de frente con esa realidad. De entrada, cuando me llegó la propuesta, yo duré una semana entera sin dormir, solamente pensando en si yo era la persona correcta para asumir ese puesto. Leí el proyecto, revisaba los planos, volví y le daba vueltas, pero al final yo dije, ¿por qué no? Si tú has podido sacar un proyecto tan grande como de donde yo venía, que eran 6 torres de 13 niveles, también como pude tener un alcance o una promoción al poco tiempo en la otra torre en Santiago, yo dije, bueno, ya yo he visto cómo se desarrolla la construcción, entonces es cuestión de ahora trabajarlo, pero trabajarlo con más gente. Exacto, porque me imagino que ahora en este puesto tú trabajas con personal, o sea, eres encargada de personal incluso técnico. ¿Cómo tú manejas el tema de la mentoría y que lo que yo explicaba ahorita que normalmente hacemos con contratistas y obreros? Me imagino que ahora tú tienes que hacerlo con personal técnico, es decir, ingenieros. El tú llevarlos a que piensen igual que tú, a que se alineen junto contigo a los objetivos. ¿Cómo tú manejas esa parte? Porque yo entiendo que cuando somos profesionales es un poquito más complicado llevar a una gente que ya sea que no es proactivo o que no se identifica tanto con los objetivos del proyecto o que es irresponsable, llevarlo a tu sintonía. ¿Cómo tú manejas esa parte? Yo creo que podrá dividirlo en 2 partes. Yo tengo profesionales que son jóvenes, que vienen siendo su primera experiencia laboral, la primera que entran conmigo, donde yo entiendo que en cierto sentido es fácil guiarlo porque tú estás llenando un libro en blanco. Esa es su primera experiencia y es una profesional. persona que viene con mucha hambre de aprendizaje. Entonces, cuando me encuentro con ese perfil, yo de verdad le tomo el tiempo, veo los planos con ellos, veo cualquier imprevisto que pudiéramos tenerlo adelante, les aconsejo de lo que me ha pasado a mí o de los choques que he tenido yo, para que ellos no pasen por esos problemas o esos percances. Y ese proceso como de capacitación, por decirlo así, o formación o mentoría, ¿tú lo haces en un momento puntual o se hace constantemente durante el desarrollo del proyecto? Constantemente durante el desarrollo del proyecto. De por sí, yo programo una reunión semanal con todo mi equipo, donde se hacen la programación de obra, la programación semanal, donde damos los objetivos, pero al final, en lo largo de la semana, también me voy sentando con ellos, viendo, dándole seguimiento de qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido, por qué no se ha cumplido, en dónde necesitan aplicando apoyo. El esquema de tu jefe. Aplicando el esquema. También me encuentro con personas que tienen más experiencia que yo, que en cierto sentido es hasta un poquito más difícil porque tienen una resistencia al cambio. Exacto. Romper con esa gente. No, y sacar yo no sé si es el tipo de gente yo tengo tanto tiempo haciendo esta actividad de tal forma. Eso no se hace así, eso yo tengo 10 años haciéndolo de tal forma. Eso que uno cree que solamente lo ve con los maestros, cuando tú te encuentras también con profesionales que tienen muchos años, que hacen las cosas de una forma, una determinada forma, que no quiere decir que esté bien o esté mal, pero puede ser mejor. Exacto. Entonces, cambiar ese chip, para mí ha sido un poquito
más difícil Como lo más retante. llevar las personas que tienen más experiencia a las personas que vienen con poca Claro, o cero no la experiencia. experiencia. No, y otro tema que tú me mencionabas como de la mentoría cuando hablábamos sobre esto. Y yo no sé si es que tú tienes una pasión por ser mentora de personas o si en tu inicio, que quizá no lo mencionaste, tú tuviste un mentor, porque he venido escuchando mucho sobre eso y entiendo que eso sería una muy buena forma de alivianar un poquito ese primer choque que casi todos tenemos cuando nos graduamos y empezamos el ejercicio profesional en la construcción y de repente decimos, yo no sé qué es lo que hay que hacer. Tú entiendes que esa mentoría que tú estás tratando de aplicar es la que te hubiera ayudado en un inicio o tú tuviste un mentor en tus tiempos. Mira, yo creo que por el simple hecho de yo siempre haber dado más de lo que me pedían, mis jefes siempre me cogían y me explicaban, me decían cómo era la vida profesional, me fueron inculcando como, así mismo como yo lo hago con mi equipo, así mismo mi jefe cogían un tiempo, me llamaban a oficina, me explicaban lo que yo tenía que hacer para que las cosas mejoraran, o simple y llanamente, o sea, me encontré con un Sandy Rodríguez que en su momento me dijo, oye, ¿por qué tú no haces un MBA? ¿Por qué tú no desarrollas ese sentido crítico que el MBA desarrolló en mí? Que era coger un caso de estudio, Exacto. determinar el caso de estudio y ver una solución. O sea, para mí eso fue una apertura a un pensamiento crítico. Y en el caso de los otros gerentes que trabajaron directamente conmigo, también yo siento que siempre hubo, quizás por el tema de que yo siempre mostraba además, como te digo, una preocupación para que yo me capacitara, para que yo demostrara, porque ellos veían que realmente yo estaba interesada en lo que yo estaba haciendo. Entonces, una pregunta, Zaida, porque ya llegamos a la experiencia profesional actual. Yo quiero que tú me digas cómo pasó, cómo tú te diste cuenta, cómo llegó la noticia del galardón de perfil urbano para los 25 ingenieros jóvenes, ingenieros civiles jóvenes. Cuéntame cómo pasó todo eso, cómo tú te enteraste, cómo te llegó la noticia. Mira, Génesis, yo no te voy a mentir. Cuando yo veía las publicaciones de perfil urbano, yo decía, wow, ojalá algún día yo poder estar ahí. Mira, yo creo que poco a poco, por las personas con las que he conectado, he tenido como una percepción positiva de cómo soy como profesional. Entonces, al final, ese tipo de revistas buscan personas del sector que le den una referencia de quiénes son los que están luchando, quiénes son los que están cambiando, quiénes son los que están promoviendo las cosas buenas en la construcción. Entonces ahí me llaman, de entrada para mí fue una sorpresa, porque lo encontré un poquito, yo diría que prematuro, yo puedo decir que prematuro. Que tú encontraste como que era muy pronto y como que concho, Sí, yo encontré que era muy pronto. Es el síndrome del impostor de toda la gente exitosa. Yo tengo esa teoría. Todos los invitados que yo traigo, más todas las personas que yo entiendo que son súper admirables, un ejemplo, ellos siempre entienden que están haciendo poco. Y siempre entienden que, o sea, yo no merezco eso. Mi hijo, tú estás haciendo muchísimo, todo el mundo quiere hacer lo mismo que tú, pero siempre está como ese síndrome del impostor atrás. No soy psicóloga, no me vayan a acabar, pero lo he visto muy frecuentemente en personas exitosas. Entonces tú sentiste que fue prematuro. Sí, yo sentí que fue prematuro. Pero te emocionaste aunque es un chingo, no sé. Claro que me emocioné muchísimo. ¿Y qué surgió después de la llamada? ¿Cómo pasó todo? Bueno, después de la llamada entonces nos llaman, hacemos la sesión, cada quien manda su hoja de vida. Cuando tú haces tu hoja de vida, tú dices, wow, pero de verdad, yo he hecho tanto en tan poco tiempo. Exacto. Y por ahí ¿Ves que no fue prematuro? Tú misma lo acabas de decir. Entonces, Zaida, yo tengo algunas preguntas que no quiero que te vayas sin hacértelas. Si tú tuviste un tiempo en el que tú te sentaste y planificaste tu carrera, tú dijiste, mira, yo quiero
ser esto, esto y aquello. Las cosas se fueron dando o tú te planificaste. No sé si cerca de graduarte. Porque yo siempre me hago esa pregunta porque trato de aplicarlo para mí. Como, ¿es posible yo sentarme un día y planificar qué es lo que quiero y trabajar en pos de eso? ¿O las cosas se fueron dando en tu caso? Mira, yo creo que uno siempre se planifica para ser ese empresario exitoso o ser ese emprendedor. Realmente es algo que yo lo tengo en mente, pero las cosas se me han dado para ir creciendo paulatinamente en empresas y siento que de esta manera también me he desarrollado en la construcción. Exacto. Veo también CEO que tienen... una amplia carrera profesional. Yo también estaba pensando en eso. No quería mencionar el tema sin que Luis esté aquí porque siempre Luis y yo hablamos sobre eso. Tenemos el tema de la ciencia de la salud, que era un ejemplo que yo te ponía. En ciencias de la salud, normalmente suele estar bastante claro, no quiero hablar de un tema que no sé, pero normalmente suele estar bastante claro cuál es el siguiente paso. Termino de estudiar, hago mi internado, luego trato de concursar para hacer la especialidad, termino mi especialidad y como quien dice, el éxito después de ahí está asegurado, por decirlo de una forma. Caso de los ingenieros civiles, y es lo que tú dices, probablemente también lo he pensado para mí, que quizás me gustaría emprender en un momento, pero de repente también pienso, no tiene que ser la única forma. O sea, todos vamos a emprender, todos vamos a tirarnos a ser empresarios, o podemos crear carrera profesional, también como encargados, como gestores dentro de las empresas de otras personas. Y qué bueno que tú pusiste ese ejemplo de que literalmente existen muchísimas historias en otros sectores, quizás no necesariamente en la construcción, de CEOs con una trayectoria profesional súper robusta y súper interesante, admirable. Entonces, en tu caso, las cosas se fueron dando, no fue necesariamente una planificación. Entonces, respecto a la formación que tú mencionaste, inclusive mencionaste a una persona específica que te animó a hacer un MBA. ¿Qué relevancia o qué incidencia tú entiendes que tuvo la capacitación, más allá de la universidad, esa formación y las muchas otras que enumeramos, en el ejercicio de tus funciones, en tu volverte sobresaliente? ¿Qué tanto incidió? Mira lo que pasa, cada vez que yo me encuentro con un problema, una situación donde yo no siento que tengo las herramientas necesarias para resolverla, yo trato de buscarla. Y muchas veces esas herramientas era capacitarme, era estudiar, era en materia de recursos humanos, que quizás yo no tenía las competencias necesarias. Mira, en la maestría me dieron parte de recursos humanos, también empecé a estudiar el código laboral, o sea que siempre fui buscando poquito más. O sea, no me limité a simplemente ver varilla o ver hormigón. O sea, el tema de la formación fue una respuesta natural tuya a tú literalmente volverte competente dentro de tu propio trabajo. Así es. Otra preguntita. Dentro de las capacidades, vamos a decir técnicas o blandas, ¿cuáles tú entiendes que son las más importantes, las que fueron más importantes para tu caso? ¿Cuáles fueron esas habilidades blandas que si tú me puedes enumerar 3, 5, 2, la que tú quieras? Tú dices, oye, si yo no hubiera tenido esto, definitivamente no hubiera llegado a donde estoy. Proactividad. Se queda. Responsabilidad. Ética profesional. Se remotó esto ya. Proactividad, responsabilidad, ética profesional, sin duda. Que me imagino que es algo muy de las personas. O sea, yo entiendo que el que no es ético es algo como difícil de crear en una persona si no lo es. Y yo veo que hay muchas personas que tienen una tendencia a hacer lo incorrecto cuando nadie lo está viendo, que pasa lo que tú decías. A la hora de que otras personas tengan que hablar de ti, tengan que recomendarte, ahí se te ve el refajo. Y no, la persona resuelve, pero ya tú sabes, está dispuesto a lo que sea. Entonces, para cerrar, a mí me gustaría, si es posible, que siempre le pregunto a los invitados, si tú tuvieras que darle un consejo, ya sea a los estudiantes recién graduados o incluso a ingenieros como nosotros, que estamos en el ejercicio de nuestras funciones ya hace un tiempo, y que ya sea un consejo para llevar el ejercicio profesional de una manera óptima, y que es una carrera, tú sabes, considerando una carrera tan emocionalmente exigente, porque quizá de repente uno escucha y dice, wow, qué fácil, qué sencillo, hago esto, después hago aquello. La verdad es que el día a día de los ingenieros civiles, de la construcción,
no es fácil. ¿Qué consejo tú nos darías? Que nunca desistan y que traten de disfrutar el proceso, porque muchas veces cuando se presentan problemas nos olvidamos de qué es lo que estamos buscando, que es materializar, en este caso, donde estoy ahora mismo, es un proyecto de gran envergadura, pero cada cosa que uno hace es un aporte para la sociedad. Tú mencionabas fuera de cámara también el tema de hacer lo que nos guste dentro de la construcción. Como que a veces cogemos la residencia porque de repente la residencia que están dando un sueldo allá en el este me va a resolver porque eso me está dando mucho dinero, pero es como la relevancia de hacer lo que nos guste dentro de la construcción. Te decía porque encuentro que hay muchos ingenieros que se encuentran un poquito frustrados, pero es simplemente porque se limitan a hacer solamente lo que le ponen, sin ver que hay muchas áreas. Está el área administrativa, están las especialidades, estructura, suelo, No solo vial, que realmente tienen que dar la oportunidad a esas áreas de la carrera. No todo es ser residente. No todo es ser residente. Muchísimas gracias, Zaida, por estar con nosotros. Yo sé que fue un reto para ti porque eres todavía una persona tímida, una persona un poquito introvertida, pero yo he quedado encantada de conocer más a detalle tu desarrollo profesional, tu ejercicio profesional, y a mí me consta que eres una persona súper responsable, súper proactiva y súper valiosa, porque siempre has sobresalido en los entornos que has estado y tu experiencia profesional nos lo refleja. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Denle like, suscríbanse, comenten. Sí, eso es una forma de dar apoyo. Yo sé que suena cliché, pero es una forma de dar apoyo a este tipo de canales. Muchas gracias.